Bienvenidos a tu podcast cultural, La Voz de los Yamparas al Aire, revalorizando la identidad cultural desde el municipio de Presto, departamento de Chuquisaca. Bienvenido a Radio Jazz. Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Alfaro Tapia, soy jefe de protección del ANMI El Palmar. Trabajo en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, responsable del Cuerpo de Protección del Área Natural de Manejo Integrado para la conservación del mismo. ¿Desde cuándo es que existe, ¿no, el área protegida y cuál es el motivo, ¿no? Muy bien, bueno, primeramente agradecerle, ¿no?, por la cobertura. Empezar indicando de que el Área Natural de Manejo Integrado se crea un 20 de mayo de 1997, o sea, ya tiene bastantes años de creación, con diferentes objetivos, ¿no? Principalmente la conservación de especies que están en peligro de extinción. Podemos mencionar como las principales el jucumari, el cóndor andino, la paraba frente roja. Bueno, después otro de sus objetivos es también conservar el bosque de palmera, más conocida como hanchicoco, que es una especie endémica única, ¿no? Entonces, eso es lo que la hace tan vital e importante para conservar este ecosistema. Y bueno, después tiene otros objetivos que son igual el de conservar lo que es la cultura, tradición, lengua, las costumbres, digamos, de la gente, su gastronomía, las fuentes de agua, las diferentes ecorregiones también que se alberga dentro del ANMI El Palmar, que podemos mencionar el bosque tucumano-boliviano, los valles secos interandinos y una transición hacia el Chaco serrano, ¿no? Entonces, eso principalmente, nuestra labor como encargados de la administración del área protegida, principalmente se basa en la conservación, la cual hacemos a través de patrullajes de control y vigilancia con los compañeros guardaparques. Se hace también educación ambiental, control de focos de calor, orientación en el manejo de los recursos naturales que se tiene al interior del área protegida y bueno, ¿no?, un sinfín de otras actividades. Nos mencionaba, ¿no?, que hay algunas especies, ¿no?, que están en peligro de extinción. Dentro de estas especies, que ustedes principalmente, alguna prioridad, ¿no?, que realmente necesita su protección. Sí, bueno, dentro de las especies más vulnerables, se podría decir así, o amenazadas, se encuentra el oso jucumari, ¿no?, que bueno, esta especie está muy restringida, digamos, a lo que es el bosque de palmera, que tiene mucha relación para su subsistencia. Y bueno, al ir, digamos, la población desarrollando actividades agropecuarias o extendiendo la frontera agrícola, como se dice, muchas veces llegan a fragmentar lo que es su hábitat, lo cual hace que esta especie se vea obligada, digamos, a migrar o a desplazarse a otros sitios. Luego también, bueno, la paraba frente roja, podemos mencionar que es una especie con la que la gente no se identifica mucho, ya que esta especie se alimenta de sus cultivos y frutales, lo cual hace daño, se podría decir, ¿no? Pero nosotros estamos tratando de que a través de la educación ambiental se pueda tener una convivencia pacífica con estas especies, ¿no?, respetando tanto la vida, el derecho a la vida, digamos, que tienen de subsistir estas especies, pero también, digamos, con el fomento de algunos proyectos productivos o alternativos hacia la población, para que de esta manera no se vean tan afectados en la parte económica. ¿Hay alguna amenaza que ustedes hayan identificado, por ejemplo, actualmente, que ahora están ustedes tal vez enfrentando en el área protegida? Bueno, gracias a Dios puedo decir de que el ANMI El Palmar es un área protegida muy tranquila. Eso no significa de que no se tengan problemas, ¿no? Bueno, uno de los principales conflictos, digamos, que se tuvo anteriormente, me parece, era con la tramitación de las licencias ambientales de los proyectos, que bueno, ahora se trabaja más coordinadamente con
gobierno municipal de Presto, orientando y ayudando también en lo que son los trámites para que el desarrollo de la población no se vea truncado y de esa manera también puedan contar con los diferentes tipos de servicios básicos que tienen derecho de contar la población. Otro de los principales problemas que se ha identificado ha sido justamente el conflicto con fauna silvestre, ¿no? Que de cierta manera igual se está desarrollando algunos talleres, educación ambiental para orientar a la población, para que puedan hacer un mejor manejo también de su ganado doméstico y se vean menos afectados. Estamos tratando igual de conseguir algunos recursos, algunos implementos para que se ejecute un proyecto en las comunidades afectadas con los corrales mejorados y de esa manera también evitar los ataques del puma, sobre todo, que es, ¿no?, una especie que debido a su misma naturaleza predadora hace que comete este daño, ¿no?, hacia el ganado doméstico de la población. Ustedes han visto tal vez dentro del área protegida que tal vez los comunarios, ¿no?, tal vez por falta de conocimiento realicen la tala o caza de estos animalitos, o tal vez en algún momento tal vez ha habido incendios forestales? Bueno, en el tema de cacería no tenemos, digamos, datos. Quién sabe la población lo esté realizando, pero bueno, informarles de que es una actividad prohibida al encontrarse dentro de un área protegida. Bueno, no nos olvidemos que la misma categoría de manejo, como lo dice Área Natural de Manejo Integrado, es compatible, digamos, ¿no?, con que la población pueda hacer el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Es ahí donde nosotros entramos con el rol de conservación, de orientadores, para que la población haga este manejo adecuado, digamos, de los recursos. Si se tiene aprovechamiento forestal o para uso doméstico, digamos, desde la leña, para el tema de implementación de corrales o cercos, para viviendas, para la construcción de muebles. Pero bueno, mientras esto se desarrolle de una manera sostenible, adecuada, también con la revegetación que se debería de dar por parte de la población, yo creo que vamos a manejarlo de una manera adecuada, ¿no? No nos olvidemos que también existe cierta reglamentación, como las autorizaciones, que deben de pedir, sea la dirección del área o a través de los compañeros guardaparques. Y en el tema de incendios, afortunadamente, si bien se tienen, pero no son de magnitud. Hace poco nomás, al inicio de las lluvias, se tuvo ahí un incendio por un rayo que cayó en un bosque implantado de pinos, pero bueno, gracias a Dios no pasó a mayores también. Igual los animales que están allá, por ejemplo el oso jucumari, la frente parada roja, entonces no se sientan tan invadidos y como que estén fuera, ¿no?, de su espacio que ellos están acostumbrados. Sí, en realidad, bueno, ¿no? Toda degradación, digamos, del medio ambiente, sea por la mano del hombre o por los incendios, no solo es un daño al medio ambiente o a los animales, flora y fauna, ¿no?, sino también a la misma población, ¿no?, porque no nos olvidemos que la contaminación atmosférica puede ocasionar desde conjuntivitis, enfermedades respiratorias, o a veces al tratar de apagar también quemaduras, lesiones, y la pérdida de cobertura vegetal también, ¿no?, hace de que el agua en cierta manera llegue más contaminada o en menor cantidad. Entonces es amplio, digamos, la problemática que pueden ocasionar, ¿no?, el deterioro de nuestro medio ambiente. Por eso es importante que la población un poco se interiorice, siente conciencia, tenga un poquito más de conocimiento, y ahí también nosotros jugamos un rol importante en lo que es la educación ambiental. A veces tratamos de llegar a las comunidades también a través de los compañeros guardaparques para que ellos puedan orientar un poco, guiarlos, para que hagan un manejo sostenible de lo que son nuestros recursos naturales, y en las buenas prácticas diarias también se pueda desarrollar, ¿no?, un ambiente sano, digamos, en la familia y en las comunidades. Tal vez ahora, para finalizar, alguna recomendación que usted pueda brindar, ¿no?, a la población para que de alguna u otra forma
continúe tal vez con su labor de seguir preservando. Y bueno, decirles de que el conocimiento, digamos, que uno puede adquirir sobre las áreas protegidas o sobre la ANMIL Palmar va a ser más bien que fortalezca esa decisión racional del cuidado hacia esta área protegida y nuestros recursos naturales. Entonces, invitar a la población cuando tengan alguna duda o tengan, no sé, alguna inquietud, pueden apersonarse a nuestros campamentos, conversar con los compañeros guardaparques, o también aquí igual en nuestras oficinas en Presto, o a través de los teléfonos. Con gusto vamos a poder absolverles de esas dudas, brindarles mayor información y conocimiento para que de esa manera también ellos en su diario vivir convivan con lo que es la naturaleza, tanto los animales, y puedan cuidar lo que es la parte de la vegetación, que es muy importante para mantener nuestras fuentes de agua. ¿Algún mensaje para los jóvenes y también los niños que nos están escuchando igual, ¿no? Por las redes sociales? Muy bien, para los jóvenes que tienen una vitalidad pujante, bueno, es importante que ellos que están en una etapa de formación también adquieran el conocimiento sobre lo que es las áreas protegidas y el cuidado tanto de la flora y fauna, ya que ellos van a ser en pocos años seguramente los principales actores, líderes, autoridades, y es muy importante que desde ellos nazca, ¿no?, esa voluntad y esa inquietud de conservación. Y para los niños, simplemente decirles que disfruten de su niñez, una niñez sana, que sea relacionada siempre con el medio ambiente y que lo disfruten al máximo, porque a veces vemos de que se está perdiendo día a día. Entonces debemos evitar eso. Muchas gracias, licenciado.